Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario. Tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Antonio Lascano Araujo. El doctor Daniel Lozada, decano de la Escuela de Ciencias, va a dar una breve semblanza del doctor. Pero a mí me gustaría tomar la palabra de entrada. Mi nombre es Martín Serrano, soy el decano de Investigación y Posgrado de la Universidad de las Américas Puebla. Miren, lo que les estoy mostrando ahora es la inauguración de un ciclo de conferencias que se denomina Universidades por la Ciencia. Este es un esfuerzo que tiene como objetivo principal el acortar las distancias, dar voz y presencia a investigadores nacionales e internacionales, y con el fin último de promover la colaboración en temas de investigación y de divulgación de la ciencia a través del uso de las plataformas virtuales, que es lo que ahora nos queda, ¿no? En este momento. Precisamente el doctor Lascano va a hablar sobre uno de los temas, bueno, más bien sobre el tema que nos tiene a todos en este momento trabajando a distancia. Este esfuerzo es una colaboración entre la Universidad de las Américas Puebla, perdón, el Instituto de Ecología de la UNAM, el Colegio Nacional, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Biosfera 2 de la Universidad de Arizona, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y el Milner Center for Evolution de la Universidad de Bath, en Inglaterra. Miren, vamos a tener una serie de seminarios. Estos son algunos que tenemos para el mes de junio. Comenzamos hoy con el doctor Antonio Lascano con coronavirus, origen y evolución. Y después tendremos el 9 de junio las neurociencias del sabor dulce con el doctor Rainer Gutiérrez de Simvestab. Esto ya no va a estar, no lo vamos a organizar directamente nosotros, va a ser en colaboración con el Colegio Nacional. Después, el 16 de junio a las 12 horas tendremos la plática El pollo magnífico, nueva evidencia fósil sobre el origen de las aves, impartido por el doctor Daniel Field de la Universidad de Cambridge, y eso va nuevamente a ser ofrecido por el Colegio Nacional. El 23 de junio tendremos la historia de la domesticación animal por el doctor Pablo Orozco de la Universidad de Cardiff, igualmente en el Colegio Nacional. Esto está sujeto a algunos cambios, pero yo les voy a dar la cartelera completa próximamente. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Daniel Lozada para comenzar la presentación del doctor Lascano. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario, a este webinar. Y primero que nada quisiera agradecerle al doctor Lascano su presencia en este mediodía. La verdad es que nos sentimos muy honrados en la Universidad de las Américas Puebla por recibirlo. Y pues le externo el saludo por parte de nuestro señor rector, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, y por parte de la vicerrectora académica, la doctora Cecilia Anaya Berríos, quienes, como le digo, le mandan un saludo. Mi nombre es Daniel Lozada, soy el decano de la Escuela de Ciencias y voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor Antonio Lascano. Una disculpa porque seguramente omitiré muchas cosas, pero porque su semblanza es muy, muy amplia. Pero bueno, trataré de hacer mi mayor esfuerzo. El doctor Lascano nació en Tijuana en 1950. Él es biólogo formado en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en la misma institución en 1996. Uno de los aspectos más importantes del doctor Lascano es equilibrio entre la docencia, la investigación y la divulgación. Además, la internacionalización de estos aspectos lo convierten en un expositor referente de la ciencia, ya que ha sido profesor invitado en universidades e instituciones de Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza y Rusia. Sin lugar a dudas, el doctor Lascano es uno de los investigadores más notables en nuestro país. El área de especialización del doctor Lascano es el estudio del origen y de la evolución de la vida. Ha estudiado la importancia de compuestos orgánicos de cometas y meteoritos a través de la generación de modelos de los procesos químicos ocurridos en el sistema solar cuando la Tierra se formaba.
También ha estudiado la síntesis de moléculas orgánicas de importancia bioquímica y metabólica en la Tierra primitiva y los procesos de evolución celular temprana. En estos estudios ha colaborado con investigadores de la talla de Juan Oró, Stanley Miller, Lynn Margulis y George Fox. En los últimos años, el Dr. Lascano ha trabajado en el análisis de secuencias de genes y de proteínas para comprender las etapas previas a la formación de los genomas. Recientemente ha trabajado en el origen y la evolución de virus, estudiando los elementos genéticos móviles, tomando en cuenta los aspectos evolutivos a gran escala. Ha demostrado la actividad catalítica de péptidos simples en condiciones prebióticas, la síntesis de compuestos orgánicos de importancia bioquímica en atmósferas reductoras y neutras, la similitud de formación de aminoácidos alquilados en meteoritos condríticos y el análisis de las muestras originales del experimento de Stanley Miller. Dada la actividad catalítica del ARN, propuso la existencia del mundo del ARN, que es una hipótesis central sobre el estudio de la aparición de la vida para comprender el origen de los ribonucleótidos modificados como coenzimas, alarmonas e histidina. Todo su sobresaliente trabajo de investigación lo ha convertido en el científico mexicano con mayor número de publicaciones en las revistas Science y Nature, además de ser el primer científico latinoamericano en ocupar la presidencia de la International Society for the Study of the Origins of Life y el único científico latinoamericano en formar parte de los comités de evaluación del origen de la vida y astrobiología de la NASA entre 2003 y 2008. Como docente ha participado durante más de 35 años, ofrecido durante más de 35 años la materia Origen de la Vida, que es un curso de la licenciatura en Biología que sigue impartiendo. Además, ha participado como docente de cursos tanto de licenciatura como de posgrado en México y en el extranjero, dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, habiendo formado investigadores excepcionales y evolucionistas de reconocimiento internacional. Su colaboración también ha impactado la planeación y actualización de planes de estudio de la licenciatura en Biología y en la participación de comisiones y mesas de trabajo del área químico-biológica. Ha organizado un gran número de congresos y ha participado en la evaluación de una gran cantidad de proyectos en comisiones de evaluación para la NASA, el Instituto Louis Pasteur, el National Research Council de la National Academies of the USA, entre otros. El Dr. Lascano ha vinculado a estudiantes e investigadores mexicanos con grandes científicos como Parin, Margulis, Miller, Oró, Schopp, Dimmer, Eldridge, Wald, Jonath, entre muchos otros. En su faceta de investigador, el Dr. Lascano es autor de diversos libros y ensayos, tratando de acercar la ciencia al público de todos los niveles. Ha sido acreedor de diferentes premios, destacando la medalla de fundador de la Universidad de San Francisco de Quito, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales por parte de la UNAM, el doctorado honoris causa por la Universidad de Milán, otro doctorado honoris causa por la Universidad de Valencia y un tercero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La medalla Francisco Redi por la Sociedad Italiana de Astrobiología, Distinguished Scientist Award otorgado por la World Summit on Evolution, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sin duda, el Dr. Lascano es un investigador que ama México y que ha contribuido al desarrollo científico de nuestro país, como muy pocas personas lo han hecho. Por eso es un mexicano ejemplar y es un honor tenerlo con nosotros este día para compartir sus experiencias con relación al origen y la evolución del coronavirus. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Tengo que comenzar agradeciendo no solo la invitación, sino la presentación tan generosa que ha hecho de mi trabajo. Y yo creo que la gente se ha de preguntar qué relación tiene los meteoritos con la evolución biológica, con los virus, con las células, con los experimentos de síntesis de compuestos orgánicos. Y la respuesta es que todo gira, como usted bien lo dijo, en torno al problema del RNA. Yo no soy virólogo, no soy médico, son profesiones, especialidades que respeto muchísimo, pero a mí me llama enormemente la atención el asunto del RNA, la bioquímica del RNA, la genética del RNA, y como prácticamente todos los que nos dedicamos al estudio del origen de la vida, durante mucho tiempo hemos estado muy atentos al problema de los virus de RNA, porque son el único sistema biológico contemporáneo, además de los viroides, que son unos
circulitos de RNA que infectan a las plantas. Nos llama muchísimo la atención los virus y este problema que es esencial, de los virus de RNA desde luego, y este problema que es esencialmente académico, de repente nos damos cuenta que tiene implicaciones muy concretas en el mundo contemporáneo y especialmente en la crisis que estamos viviendo hoy en día. De manera que lo que voy a hacer el día de hoy, respondiendo a su invitación tan generosa, es tratar de asomarme junto con ustedes algunos aspectos de la biología en general, de los coronavirus y en particular del SARS-CoV-2, para ver hasta qué punto podemos entender lo que está pasando desde un punto de vista que es complementario al de los médicos, del personal de salud, al de los sociólogos, los economistas, etcétera. Esta es una charla que de una forma u otra tiene modificaciones mínimas sobre otras que ya he dado en estos últimos días, de manera que me temo que si alguien encuentra muchos aspectos repetidos, no me queda más que pedirles disculpa. Lo que sí quiero subrayar es en el fondo de la pantalla, en la parte de abajo, ven ustedes la dirección de una página. Esta es una página que básicamente han armado los estudiantes de mi laboratorio, del Laboratorio de Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias, y que contiene secciones sobre virus para niños. Se llama El Rincón de Teodulito Papageno. Tiene información general, desde lo que son los virus hasta cómo usar un cubrebocas de manera correcta. Tiene una sección para estudiantes de bachillerato, para estudiantes de licenciatura y doctorado. Tiene teléfonos que creemos que son útiles. Toca algunos aspectos sociales, toca en especial el problema severísimo que hemos venido a descubrir ahora, que tiene una magnitud pavorosa, y que es el de la violencia de género, la violencia contra niñas y mujeres, que se está incrementando de una forma terrible ahora con el aislamiento. Y les sugiero que vean la página, que la distribuyan, porque puede tener información que es muy útil. Bueno, dicho eso, déjenme comenzar con la fotografía de una mujer excepcional, June Almeida. Almeida era el apellido de Casada, y ella era una joven muy brillante, escocesa, que venía de una familia muy modesta. El padre era chofer de autobús y a pesar de su enorme inteligencia, de su motivación tan fuerte y de una habilidad extraordinaria en el laboratorio, no pudo entrar a la universidad porque no había recursos para ello. Ella es quien realmente descubre los coronavirus y los reporta por primera vez, y de la red bajé una fotografía de donde ella publica junto con Tyrell, un investigador quien le mandó muestras, la primer fotografía que tenemos de un coronavirus, y pueden ver ustedes las famosas espículas que rodean el virus, que ahora lo identifican claramente como tal. Muy rápidamente, vamos a elaborar un poco más adelante sobre esto, pero muy rápidamente déjenme decirles que el SARS-CoV-2 es pues un coronavirus que tiene una serie de proyecciones, unas proteínas con azúcares, una glicoproteína. En color rojo ven la membrana del virus, que en realidad es una membrana que ha robado de las células. Esto es un fenómeno frecuente con muchísimos virus, como el del SIDA, el de la influenza, etcétera. Ven en color azul otras proteínas que están insertadas en esa membrana. En el interior está la cápside. Esto es una imagen altamente idealizada, desde luego. Y aquí pueden ver en color rosa una enorme molécula de RNA que constituye el genoma del virus. Una molécula tan grande que es bueno entenderlo, cómo se forma, cómo se mantiene, porque es lo que nos explica algunas características de
del SARS-CoV-2 y de otros coronavirus. Bueno, todos ustedes saben que estas espículas reconocen los receptores AC2 que tienen muchas células humanas. Ahora sabemos que estos receptores están en una gran cantidad de células, no solo en las células del aparato digestivo, respiratorio, sino también digestivo, en los riñones, están en el sistema circulatorio, en los vasos sanguíneos, y esto es lo que nos explica en parte esta enorme rango de órganos que pueden ser afectados por la invasión del virus. El virus reconoce los receptores AC2, entra al interior de la célula. Deben haber personas hasta ahora no identificadas que tengan versiones mutantes de estos receptores. Eso no es nada raro en biología. Hay gentes, por ejemplo, que pueden permanecer inmunes al virus del SIDA, por ejemplo, porque no tienen los receptores que le permitirían al virus entrar y multiplicarse. Pero una vez que el virus entra, como pueden ver en esta fotografía de hace un par de meses con colores falsos, pueden ver al virus multiplicándose en el interior de la célula. Ahora, este es un virus muy peculiar, es un virus de RNA con la forma que ya vimos, con un ciclo biológico que es más o menos conocido para todos, pero en realidad lo primero que habría que decir es que hay virus en todos los grupos biológicos que ustedes busquen. Conocemos virus en plantas, virus que infectan a protistas, amibas, diatomeas, ciliados, etcétera. Hay virus que infectan procariontes, organismos que carecen de una membrana nuclear, como las llamadas arqueas, las bacterias. Hay virus en hongos y hay en prácticamente todos los grupos animales que hemos buscado, encontramos los virus. La mayor parte de estos virus, hay que decirlo, no son virus patógenos y se dan ustedes cuenta que en algunos casos vemos una convergencia, por ejemplo, de virus de hongos con virus de plantas y con virus de animales, pero realmente clasificar a los virus por la forma que tienen es algo que resulta muy difícil. Sin embargo, sabemos que todos los virus conocidos, absolutamente todos, se multiplican porque tienen de material genético o DNA o RNA. Y estos son los dos grandes tipos de ácidos nucleicos que están en la naturaleza. Todos ustedes conocen la doble hélice del DNA, en donde pueden ver aquí una hebra de color rojo que está unida a una hebra de color azul a partir de la complementariedad de las bases nitrogenadas. Esto hace que se forme una doble hélice, y para los que vivan en la Ciudad de México, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de el Metro Camarones, en donde hay una escalera de doble hélice espléndida, que es la mejor simulación en grande que yo conozco de una doble hélice. Por un lado se puede subir, por el otro se puede bajar, pero en el interior del DNA no puede uno encontrar agua porque es un medio esencialmente hidrofóbico. Esto le da una enorme estabilidad a las bases nitrogenadas. El RNA, en cambio, normalmente existe en la naturaleza como una hebra o dos hebras más o menos cortas. Las hebras pueden tener partes complementarias, como lo estoy viendo aquí, forman dobles hélices, pero también forman horquillas, asas, o pueden existir como una hebra sencilla. Y entonces, en el caso de las horquillas, en el caso de la hebra sencilla, la secuencia de bases que están aquí indicadas con las pequeñas barritas, están expuestas al agua, están expuestas a los agentes químicos que existan en el citoplasma y pueden sufrir una serie de cambios químicos, con lo cual la información genética se vuelve menos estable. Bueno, tanto el DNA como el RNA se multiplican, se replican gracias a la complementariedad de las bases. Conocemos 5 bases distintas en los seres vivos, que son la adenina y el uracilo, el RNA, o la timina en el caso del DNA. Esto es una descripción muy general porque hay timina en el RNA, puede haber uracilo en el DNA, y la citosina, que es una pirimidina que es complementaria geométricamente con la guanina. Se dan cuenta que en este dibujo
realmente la geometría de las moléculas indica que hay una complementariedad absoluta. Y esto es cierto. No necesito gastar energía, no necesito de ninguna enzima para que la citosina reconozca la guanina y la adenina reconozca el uracilo. Y esto es precisamente lo que explica el proceso de replicación de los ácidos nucleicos. Si yo tengo un molde, puede llegar, por ejemplo, el uracilo que reconozca a la adenina, se reconocen, es un problema de reconocimiento molecular, se forman puentes de hidrógeno, llega el siguiente nucleótido, se va a reconocer también, y luego una enzima. Cuando se da la replicación de los ácidos nucleicos, se pueden cometer errores, como ven aquí que una guanina fue sustituida por una citosina, esto es lo que llamamos una mutación puntual. Y las moléculas que replican a los ácidos nucleicos son moléculas, por ejemplo, las que cometen muchos errores, las que replican el RNA, típicamente tienen la forma que llamamos de la mano derecha. Aquí están viendo la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, la parte verde es la parte catalítica, es la parte que forma el enlace fosfodiéster, ven una parte en azul que llamamos el pulgar de la mano y los dedos estarían representados por el color mamey y tanto los dedos como el pulgar son los responsables de la relación con el sustrato y con el molde. Le decimos típicamente que esta forma es de mano derecha, como ven ustedes aquí comparando con un estudio de una mano que hizo Rodin. Ahora, hay algunas polimerasas, algunas enzimas que replican a los ácidos nucleicos, en donde ven ustedes de nueva cuenta los dedos, ven el pulgar, ven la parte verde en amarillo aquí, que es la parte de la palma de la mano, que es catalítica, pero se dan cuenta que en esta enzima, en esta polimerasa, hay una parte adicional que está marcada en rojo, que corresponde a lo que llamamos una exonucleasa. Una exonucleasa que corrige errores y vamos a ver cómo se da esto. Si yo tengo, por ejemplo, un RNA o en DNA típicamente que se está replicando, se pueden introducir una serie de mutaciones, como ven aquí en el producto, pero lo que va a ocurrir es que cuando hay el dominio exonucleasa, en bioquímica nos gustan los nombres un poco pomposos, pero en fin, cuando hay una exonucleasa, esta va a corregir errores. ¿Cómo corrige errores? Bueno, esa es una parte hidrolítica, es una parte que corta con la ayuda de moléculas de agua, corta los enlaces equivocados y aquí pueden ver cómo funciona en el caso del DNA. En el caso del DNA tenemos el molde de DNA que se está copiando, que está siendo replicado en color verde. Aquí ven cómo la enzima, la polimerasa, ha colocado adenina frente a timina, citosina frente a guanina, timina frente a adenina, adenina frente a timina, guanina frente a citosina, y aquí se equivocó la enzima. Aquí se equivocó la enzima porque frente a la citosina debería haber una guanina y colocó una adenina. Bueno, la exonucleasa entra en acción, corta el enlace que unió a esta base equivocada, se va y entonces ya la enzima procede. Es decir, cuando tengo yo actividad exonucleasa se cometen menos errores en la replicación y aplicado a los virus, esto quiere decir que en general los virus de DNA tienen pocos errores y forman poblaciones extraordinariamente parecidas entre sí, mientras que los virus de RNA son poblaciones que giran en torno a una media que se dan ustedes cuenta, está determinado esta diversidad precisamente por carecer de actividad exonucleasa. Es decir, los virus de RNA típicamente tienen mayor diversidad genética. Ahora nos hemos percatado muy claramente que además hay recombinación en genomas virales de RNA. Yo creo que si no han ido a una discoteca, cuando menos han visto esas imágenes en la televisión en donde está el DJ, así le llaman, el disc jockey, que lo que está haciendo es mezclando con distintos discos, con distintas grabaciones,
distintas canciones y está generando recombinantes. Bueno, lo mismo pasa en el caso de los virus y en particular de los virus de RNA. Puede haber moléculas de un genoma viral que coexistan en una célula, llega a otra, intercambian pedazos y se dan cuenta que esto me va a generar mayor diversidad. ¿Por qué pongo este proceso? Porque casi estamos totalmente seguros qué es lo que subyace, exactamente qué es lo que subyace la aparición del SARS-CoV-2, un fenómeno de recombinación, tal vez entre un virus de RNA de murciélago y de un pangolín. Ese es el modelo que se ha estado discutiendo en los últimos días, que fue lo que permitió que la proteína spike del virus se modificara, se hiciera más eficiente y pueda entrar a las células, que es simplemente un fenómeno que en general no habíamos prestado mucha atención para los coronavirus. Ahora, como ya vimos, hay una gran diversidad de virus, de RNA, de virus, de DNA, y la pregunta es cómo clasificarlos. Bueno, considerar que los virus son patógenos nos ha llevado a clasificarlos, por ejemplo, diciendo, bueno, tienen una cápside de tal tipo, si son de bacterias, o bien son virus del aparato respiratorio, o virus que afectan el tracto digestivo, o virus que afectan la piel. Pero este es un error, porque en realidad este tipo de clasificación, que puede tener una cierta utilidad, no nos permite ver sus relaciones biológicas y ha favorecido la idea de que cada virus es un patógeno surgido de manera independiente. En realidad hay muy pocos tipos de virus, todos los virus conocidos los podemos agrupar en unos cuantos grupos y nos damos cuenta que hay relaciones evolutivas entre ellos. Probablemente la mejor manera de clasificar a los virus, al menos es una que a mí me convence mucho, es la que propuso David Baltimore en 1971. Él tiene el mérito de haber sido hasta la fecha la persona más joven en recibir un premio Nobel por su trabajo junto con su profesor Howard Tenney del descubrimiento de la reverso transcriptasa, que es la enzima que permite la replicación de los virus, de los retrovirus como el del SIDA. Y Baltimore dijo, dividamos a los virus en virus de RNA y virus de DNA. Los virus de DNA pueden tener una sola hebra o pueden tener una doble hélice de DNA, pero si me voy a los virus de RNA, pueden tener como genoma una hebra positiva, entra a la célula e inmediatamente comienza a ser traducida por los ribosomas de la célula, por toda la maquinaria celular de la que se apropia. Puede haber hebras negativas en donde se usan como molde para formar una hebra positiva que luego es traducida. Pueden haber virus de RNA de doble hélice, típicamente muy pequeñitos, y virus como los retrovirus, otra vez como el VIH, que en realidad lo que hacen es, entra el RNA, el RNA sirve como molde para formar una cadena complementaria de DNA, se degrada el RNA, se forma una doble hélice de DNA y esto es lo que entra al núcleo celular y es cuando decimos, por ejemplo, en el caso del VIH, que una persona es seropositiva para SIDA. Son virus que nos cuesta mucho trabajo en realidad controlar. Los virus que son de RNA típicamente carecen de actividad exonucleasa, lo cual significa que van a cometer errores, como ya vimos, y lo que va a ocurrir es que mientras más grande sea el genoma que están replicando, más errores van a cometer, más mutaciones se van a acumular. La relación es más o menos lineal, pero esto lo que significa es que si me fijo en genomas muy grandes, como los que están indicados aquí en la parte derecha de la pantalla, genomas de plantas, de animales, de hongos, etcétera, lo que vamos a ver es una tasa de mutación muy baja. Nosotros tenemos, al igual que todos los eucariontes, todas las células, todos los organismos formados por células que tienen una membrana nuclear o que son organismos de una sola célula con membrana nuclear, tenemos en realidad una tasa de mutaciones muy, muy baja. Las bacterias tienen tasas de mutaciones un poco más altas. Esto nos explica la diversidad que hay y las dificultades que tenemos a veces para controlarlas con antibióticos y demás. Los virus de doble hélice de DNA tienen también esta característica, pero los virus de RNA
típicamente tienen una tasa de mutaciones muy alta, como pueden ver ustedes, excepto el SARS-CoV-2, que en realidad tiene una tasa de mutaciones bastante baja para ser un virus de RNA. Ahí es muy tentador, como sabemos en biología, que el RNA vino antes y que de hecho en la evolución hacia genomas de DNA una de las ventajas fue abatir las tasas de mutaciones, pues es muy tentador pensar que los virus de RNA son de lo más antiguo que hay en la biosfera hoy en día, pero esto no es el caso. Aquí pueden ver ustedes el árbol evolutivo que hizo el doctor José Alberto Campillo Valderas de laboratorio en su tesis de doctorado. Se dan ustedes cuenta como el 96% de los virus de RNA conocidos están en protistas, en algas, en plantas, en hongos y en animales, lo cual quiere decir que deben ser relativamente jóvenes, no pueden ser más antiguos que las células con núcleo, mientras que los virus de RNA que tienen las bacterias representan solo el 4% de todos los virus conocidos. Y lo que el doctor Campillo Valderas ha propuesto es que en realidad, como muchas de estas bacterias son parte de la microbiota de animales, que en realidad los virus de RNA fueron adquiridos por la coexistencia tan íntima entre estas bacterias y los animales como tal, están en el tracto digestivo. Bueno, es muy importante reconocer los distintos tipos de virus de RNA, porque aquí ven ustedes el dibujo de dos patógenos humanos. Pueden ser patógenos de otros animales, ahora lo sabemos. Ven ustedes aquí el virus de la influenza, que también tiene proteínas que le permiten invadir las células. Ven aquí el virus de el SARS-CoV-2, que son de dimensiones más o menos parecidos. También tienen las espículas, como ya vimos. Ambos virus causan problemas en el tracto, en el aparato digestivo. Ambos se transmiten por gotitas de saliva, están en aerosoles. Y uno de los grandes errores que se cometieron, lo sabemos ahora, está hoy en las noticias, en The Guardian lo pueden encontrar. Uno de los grandes errores que se cometieron en Suecia, que se cometieron en Inglaterra y que claramente se cometieron en México por parte de las autoridades de salud respectivas, fue creer que el virus que causa el COVID-19 era equivalente al virus de la influenza. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan, una de las declaraciones más sorprendentes de las muchas que ha hecho el doctor López-Gatell fue: ojalá y el presidente se infecte porque quede inmune. Claro, él estaba creyendo que el COVID-19 era equivalente al virus de la influenza, que con un tratamiento adecuado produce molestias de unos cuantos días. Tenemos vacunas, tenemos medicamentos, pero ya para entonces en realidad se sabía que el COVID-19 puede desembocar en problemas muy severos de salud, y la única razón por la que ocurrió este error tan brutal que hizo perder semanas muy valiosas en el caso mexicano, en el caso inglés, en el caso sueco, pero concentrémonos en el caso mexicano, fue el no haberse percatado que son virus de naturaleza totalmente diferente. ¿Qué significa que sean de una naturaleza totalmente diferente? Que los virus de RNA, por este problema de evitar las tasas de mutaciones, hay virus de RNA que tienen genomas muy pequeñitos, hay virus que superponen genes, hay virus de RNA con genomas fragmentados como el de la influenza, hay virus con genomas de multicomponentes, y hay el secuestro, algunos virus como los coronavirus que tienen el secuestro de enzimas editoras. Vámonos a los virus más abundantes de RNA, que son los que tienen un genoma pequeño. Miren, en esta gráfica que modifiqué a propósito, tapé la parte superior, ahora enseguida la veremos completa, ven en la X, en el eje de las X, ven el tamaño de distintos genomas de virus de RNA, y aquí ven los distintos virus de RNA.
en el eje de las Y. Y se dan ustedes cuenta cómo los genomas de estos virus son típicamente pequeños, de entre 5.000 a 12.000, 13.000 ribonucleótidos. Son realmente pequeños. Esta es una manera de evitar los errores de tener un genoma grande y tener enzimas que no pueden evitar los errores. Pero hay virus, por ejemplo, el virus de los retrovirus, como el virus del SIDA, que lo que hacen es, bueno, tienen un genoma pequeñito, pero entonces superponen genes y de esta manera están como si fuera una de estas matrushkas, muñecas rusas, están en realidad almacenando información genética donde tendríamos una proteína, tienen otra proteína codificada simultáneamente. Hay virus como el de la influenza que tienen en realidad 8 pedazos de RNA, como son pedazos pequeños, evitan el problema de las mutaciones, codifican para 10 proteínas y aquí ven ustedes claramente cuál es el problema de las pandemias de influenza que nos llegan año con año, y es que hay intercambio con otros virus de influenza de estos pedazos y se genera un virus nuevo. Y luego algo que es fascinante son los virus que tienen genomas de multicomponentes, que son poblaciones de virus con distintos RNAs, y para que se desarrolle esta infección que es provocada por la picadura de un vector, de un artrópodo, de un mosquito, necesitan entrar todos los distintos virus para que realmente se empiecen a multiplicar. Entonces son estrategias distintas. En el caso de los coronavirus, lo que vemos es el único caso conocido en los virus de RNA, aparentemente secuestraron enzimas editoras como si fueran virus o células con DNA, y este secuestro les permite tener genomas muy grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí ven ustedes un dibujo totalmente idealizado de un coronavirus. Ven la molécula de RNA de una sola hebra. En realidad, en el interior de la cápsula, en realidad la situación es muchísimo más compleja, porque ven aquí en esta especie de tripas del virus, literalmente, ven el RNA completamente rodeado por lo que llamamos la nucleocápside, que es este color gris, este conjunto alargado de subunidades idénticas que están asociadas con el virus de RNA. El virus, como ven aquí, codifica, ya lo vimos, para la glicoproteína, la proteína Spike, reconoce los receptores AC2 y entran al interior de la célula. Pero un rasgo que también tienen los coronavirus es no solo poseen genomas enormes para ser virus de RNA, sino mutan unas 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. Un virus típico de RNA muta 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA. Los coronavirus mutan más lentamente. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la sabemos desde hace unos 15, 20 años. Aquí ven en color gris el genoma de un coronavirus. Aquí ven en el interior de este complejo de proteínas cómo se está replicando. Ven en color verde oscuro, verde claro, color naranja, un conjunto de proteínas asociadas a esta proteína roja que es la polimerasa. Es la polimerasa que está replicando al virus. Pero ven ustedes aquí de un color azul muy intenso una exonucleasa. Tenemos una actividad de edición que está pegada a la replicasa. ¿Qué significa una actividad de edición? Vamos a poner el ejemplo de un teléfono celular. Si ustedes escriben, por ejemplo, traje con G, inmediatamente el editor del teléfono celular quita la G y pone la J. Si quieren hablar de una casa y ponen con K, inmediatamente el editor va a corrige los errores. Bueno, lo mismo hace esta enzima, la exonucleasa, y esto permite que los genomas de los coronavirus realmente crezcan mucho. Ya vimos que típicamente los coronavirus tienen genomas de unos
los virus de RNA tienen genomas de unos 13,000 más o menos, 13,000 ribonucleótidos, pero si se dan cuenta, los coronavirus tienen una enorme tamaño, enormes dimensiones en sus genomas. Los coronavirus tienen genomas de unos 30,000 ribonucleótidos, el que nos está causando la pandemia es así, y el mayor es un coronavirus que se encuentra en las planarias, los invertebrados estos pequeñitos negros que encuentra uno en los charcos, que son como un invertebrado visquito, resulta que tienen un RNA de 40,000 ribonucleótidos, que es un número verdaderamente mayúsculo para ser de RNA. Bueno, los coronavirus los conocemos muy bien. Los coronavirus están divididos, la familia Coronaviridae, son parte del orden nidovirales, están divididos en Corovirinae y Torovirinae, y los coronavirinae los dividimos en alfa, beta, gamma y delta, y reconocemos subtipos que llamamos linajes para evitar problemas con otros términos como cepas o demás. Y si ustedes se dan cuenta, podemos aquí hacer un árbol evolutivo, una genealogía de la familia de los coronavirus, y ven ustedes que tenemos los alfa coronavirus, una rama perfectamente distinguible, los beta coronavirus, que sería esta rama de aquí, que está dividida en 4 subgrupos, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. Si ustedes se dan cuenta, algunos están marcados en rojo. Aquí tenemos OC43, HCOV, un coronavirus, HKU1, aquí tenemos otro que sería NL63 y el HCOV 229E. Estos los he señalado, aquí están marcados en rojo, porque son los coronavirus que todos conocemos y que seguramente nos han infectado a todos en algún momento. Son los que causan estas gripas muy molestas que duran 3 o 4 días, no nos dejan mayor secuela, hay que cuidarse ciertamente, no nos dejan mayor secuela, y parte del problema es en que no nos dejen mayor secuela, es que los anticuerpos que generamos contra estas infecciones virales duran desafortunadamente meses o si acaso un par de años a lo sumo. Pero hay otros beta coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, que en realidad los conocemos desde hace unos 15 años más o menos. El SARS-CoV causó bastantes muertes, pero se contuvo la pandemia solita en realidad, y el MERS-CoV tiene una mortalidad brutal. La mortalidad es de cerca del 30% de personas infectadas. Aquí el virus está restringido básicamente al Medio Oriente, y los humanos lo podemos adquirir a partir de camellos, un hospedero intermediario. Pero si nos fijamos en estos primeros que mencioné, se dan cuenta, como ya dije, que muchos hemos sido infectados por coronavirus estacionales que causan gripe, y solo de cuando en cuando pulmonía, que son el 229, NL63, OC43 y HK1, que son también coronavirus, genomas grandes, etc. Ahora, la presencia de una exonucleasa en los coronavirus permite una expansión enorme de su genoma. Por lo tanto, este mayor tamaño de genoma implica una expresión más compleja de su contenido genético. Es decir, un coronavirus codifica para muchas proteínas, algunas de las cuales tienen funciones que aún no conocemos. Y también, esto es importante, no se olviden que la exonucleasa corrige errores. Los coronavirus son más estables genéticamente, que es una buena noticia en realidad, porque esto implica que no van a variar tanto de paciente a paciente, ni año con año, por una parte, y que probablemente no vamos a ver resistencia en los próximos años, no vamos a ver resistencia a los antivirales cuando los tengamos. Ahora, todos ustedes han visto en las noticias esta información terrible de cómo algunas personas se infectan de coronavirus y muy rápidamente se recuperan, pero hay
observan con enorme severidad y que pueden morir. La cantidad de personas que han fallecido a nivel mundial es aterradora. La cantidad de personas que han fallecido en México ya es suficiente para ocupar cada asiento del Auditorio Nacional y nos faltarían lugares donde sentarnos. ¿Por qué hay estas diferencias en la severidad de la enfermedad? Una posibilidad es que sean diferencias en cargas virales. Por ejemplo, el personal de salud está expuesto a pacientes que tienen una enorme cantidad de virus y tal vez ellos, los miembros del personal de salud que han fallecido, tal vez han quedado infectados por una enorme cantidad de virus. Sabemos que las personas de la tercera y cuarta edad son mucho más susceptibles. El sexo claramente influye. Las mujeres son menos susceptibles a los efectos graves, y aquí probablemente hay una mezcla de factores sociales y biológicos. ¿Por qué sociales? Porque todavía venturosamente las mujeres fuman menos, las mujeres prestan más atención a las instrucciones de salud, por ejemplo, ya el examen de seno que se practican, la visita al médico es mucho más frecuente. En cambio, los hombres, por ejemplo, son mucho más escépticos para ir a hacerse el examen de la próstata. Hay muchos prejuicios al respecto. Y una de las diferencias biológicas importantes es que nosotros somos XY, tenemos cromosomas XY, las mujeres tienen cromosomas XX, y en el cromosoma X, por ejemplo, está codificado el gen para un receptor, el TLR7, que detecta RNA en la sangre. Algunos genes que regulan la respuesta inmunológica están codificadas en el cromosoma X. La mujer tiene 2X, nosotros tenemos uno nada más, y tal vez esto sea la explicación. Y finalmente está el estado de salud. Si la gente es hipertensa, tiene una obesidad mórbida, es diabético, tiene problemas cardíacos, etcétera, es ciertamente más susceptible a un desarrollo severo de COVID. Puede haber diferencias genéticas en la susceptibilidad. Ya vimos la variabilidad que puede existir en los receptores AC2, que se está investigando, todavía no hay resultado. Y hay algunos que piensan, se repite constantemente, que lo que pasa es que pueden haber cepas más agresivas del SARS-CoV-2. Y este es un problema que angustia mucho a la gente, y aquí déjenme ser tajante. No hemos detectado a la fecha ninguna variabilidad en las cepas que explique estas diferencias en el desarrollo de la enfermedad. Como todo virus, como todo sistema biológico, están evolucionando, están mutando, pero eso no ha dado como resultado virus más agresivos. Ahora, ¿por qué de repente nos llega un padecimiento tan tremendo como el COVID-19? Lo que es que no podemos predecir la aparición de un problema muy severo. ¿Por qué no podemos predecirlo? Porque la evolución biológica es un proceso multifactorial, es decir, no solamente tienen que aparecer mutaciones, sino que se tienen que fijar en la población. No siempre sabemos cómo, en general no sabemos, de hecho, qué mutaciones se van a fijar, y esto nos causa problemas severos. Es fácil anticipar que todos los virus, incluyendo el coronavirus, eventualmente te desarrollarán resistencia a los antivirales, lo que implica que tendremos que mantener una vigilancia epidemiológica constante. Pero como ha insistido Edward Holmes, un gran virólogo australiano, es mucho más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Y aquí déjenme ponerles una tabla que encuentro terrible y que la he transcrito tal cual, de un artículo que se publicó en el 2006 en la revista Science. ¿Por qué la encuentro terrible? Porque este es el resultado de un análisis que hizo un grupo enorme de médicas, virólogas, bioquímicos, epidemiólogos, etcétera, que estaban estudiando, analizando cuáles serían
las enfermedades infecciosas del futuro. Y hace 15 años ya dijeron, van a aparecer enfermedades nuevas como el SARS o la enfermedad de las vacas locas, variantes de la influenza que pueden ser muy agresivas, las infecciones provocadas por bacterias como Mycobacterium o Staphylococcus se pueden volver resistentes a los antibióticos, van a haber más enfermedades que brinquen de animales a humanos, como el SARS, que sabíamos que había brincado de murciélagos, anthrax, que lo causa bacillus, la enfermedad de Lyme, la influencia aviar, incluyendo cepas muy agresivas de Escherichia coli. Tenemos sida, malaria, tuberculosis. Hay plantas cultivos que sufren de repente infecciones que pueden provocar desastres económicos, como el virus del mosaico de la cassava, el virus del brillo de la banana, por ejemplo. Hay infecciones respiratorias agudas, la pandemia de influenza, hay infecciones sexualmente transmitidas como el SIDA y enfermedades también causadas por virus como la enfermedad de Newcastle, que afecta al ganado y que provoca daños brutales. Es decir, lo que estamos viendo aquí, se dan ustedes cuenta, es un listado de enfermedades que incluyen la predicción de que nos iban a afectar nuevos virus. Y ni los gobernantes, ni las sociedades, ni las compañías farmacéuticas, ni la comunidad científica le prestó la suficiente atención. ¿Cuáles eran los indicadores de los riesgos que íbamos a tener? Lo ven ustedes aquí. Las epidemias recientes de los últimos 25 años son el de la influenza H1N1 en el 2009, el SARS hace unos 15 años, la influenza aviar hace unos 12 años, el Zika, del que todos han ido a mencionar, el SIDA, que en realidad apareció hace unos 35 años, el virus del oeste del Nilo, el ébola, tenemos un brote reportado ayer o antier, y ahora el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que tienen en común? Todas estas epidemias, todas esas pandemias han sido causadas por virus de RNA. Entonces teníamos muchísimos indicadores de que estábamos enfrentando riesgos. ¿Cuál es el origen de estos virus? ¿Por qué brincan a la especie humana? Bueno, por una razón muy sencilla. Aquí lo he llamado sociedades de consumo, pero piensen en las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, empiezan a crecer, se expanden las ciudades, se expanden, empiezan a tocar ambientes donde hay una gran cantidad de animales silvestres. Pueden ser por presión urbanística, puede ser por depredación ecológica, y al entrar en contacto con estos animales silvestres, al estar tocando medios ambientes inéditos, pues evidentemente no solo entramos en contacto con los animales, sino también con sus patógenos. Este es un problema muy real, pero hay otro problema que tampoco podemos descuidar. Nosotros invadimos espacios de animales silvestres, piensen en el tráfico de especies raras, por ejemplo, pero también muchas especies de animales silvestres se han adaptado a los espacios urbanos. Y aquí tiene un ejemplo concreto. La plaga, porque no se puede usar otro nombre, de pichones y palomas que encontramos en todas las grandes ciudades, los ha puesto en contacto con una enorme cantidad de aves y nos ha puesto en contacto con los parásitos que estas aves tienen. Y lo mismo ha pasado con los murciélagos. Aquí ven ustedes los escudos heráldicos de varios poblados de Valencia y de Cataluña. Aquí ven el escudo de la ciudad de Valencia y pueden ver que tienen un murciélago, un murciélago, un murciélago, un murciélago, un murciélago. ¿Por qué? Porque los murciélagos se han adaptado perfectamente bien a los poblados humanos. Si construimos una torre, una iglesia, si tenemos una buhardilla en un bajo puente, pues los murciélagos se adaptan sin ninguna dificultad. De hecho, si piensan en las botellas de Bacardí, el símbolo es un murciélago. La familia Bacardí viene de Sitges, una pequeña ciudad que está en Cataluña, donde hay muchos murciélagos, y en Valencia pueden ver ustedes el murciélago en el escudo del equipo de fútbol, de manera que se dan cuenta que tenemos mucho tiempo coexistiendo, a veces porque forzamos la situación, a veces porque los animales se adaptan a los medios urbanos, de tal suerte que
estamos en contacto constante con especies silvestres. Las zorras, los osos, los mapaches, los coyotes ahora se ven con mayor frecuencia en poblados debido a la cuarentena. Ya mencioné el caso de los murciélagos, y por ejemplo el caso de los cuervos o el caso de los pichones, especialmente el caso de los cuervos, que son animales inteligentísimos, son de las aves más inteligentes que hay. Es fascinante porque ya sabemos bien que gracias a su adaptación a los medios urbanos, han modificado sus cantos, sus ciclos reproductivos, de manera que están evolucionando a un nuevo medio ambiente. Es decir, en realidad lo que hay que pensar es que las sociedades de consumo están afectando el medio ambiente, pero el medio ambiente, las especies no son pasivas y también han invadido los espacios urbanos. Últimamente se ha desarrollado mucho el mito, promovido por algunos sectores, entre otros, por ejemplo, la directora actual del CONACYT, que dice hay que regresar a los medios de cultivo tradicionales, a la explotación tradicional, porque esa no afecta tanto el ambiente, no nos pone tanto en riesgo. Eso es muy relativo, porque aquí pueden ver dos fotos, sistemáticamente se me olvida poner las referencias, están tomados de la red, pueden ver dos fotografías de un poblado en Tailandia. Esto que ven aquí no es una casa en la fotografía superior, sino es la entrada a una cueva en donde los pobladores ya tienen todo modificado para entrar y recoger grandes cantidades de guano, del guano de murciélagos, que aquí lo ven, porque es un fertilizante extraordinario. Estos son poblados que llevan siglos tradicionalmente recogiendo el guano, usándolo para el cultivo tradicional, de manera que se dan cuenta que los cultivos tradicionales no necesariamente son muy puros. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, que nos guste o no, estamos inevitablemente en contacto con distintos patógenos y en particular con los coronavirus. Los coronavirus pasaron de estar siendo parásitos de murciélagos a encontrarse en la civeta, en los cerdos, perdón, en los camellos, y pasar de aquí finalmente a invadir a los humanos. En el caso del SARS, por ejemplo, o del MERS lo tenemos muy claro. En otros casos, los virus han invadido, por ejemplo, roedores, de roedores pasan a vacas, y de aquí salió una de las pandemias de coronavirus que ahora estamos casi seguros se presentó en 1890. Todo el mundo habla de la pandemia de influenza de 1918, pero en 1890 se dio una pandemia que entre las víctimas provocó la muerte de el príncipe Eddie, el hijo de la reina Victoria, que era el heredero al trono. Cuando uno va para atrás, usa unas técnicas que llamamos de reloj molecular, resulta que es muy probable que esa pandemia haya sido causada, por el ancestro del coronavirus OC43. Si esto es el caso, y esto es fascinante, si esto es el caso, nos llevó más de 100 años para que este virus se convirtiera de ser muy agresivo, mató cerca de 100,000 personas, en un virus que ahora no nos causa mayor daño y simplemente une las gripas estacionales. Ahora, en el caso del SARS y el MERS, claramente el coronavirus viene de los murciélagos. En el caso del SARS pasó de las civetas a los humanos, lo tenemos bien establecido. En el MERS son murciélagos que se nutren de frutas, tiran como algunos dátiles, los dátiles infectados pueden caer al suelo, los camellos se los pueden comer, y cuando nos subimos a un camello, estamos en contacto con el camello, nos podemos infectar. Y en el caso del coronavirus actual, del SARS-CoV-2, lo que probablemente se ocurrió que este virus es el resultado de una recombinación, es la hipótesis más probable, entre un virus de murciélago y un virus de pangolín. Probablemente las serpientes no jugaron ningún papel importante, y de aquí ya brincó a los humanos. Ahora, se preguntarán ustedes,
bueno, aquí lo que vemos es al virus viviendo, los coronavirus viviendo en los murciélagos, donde en realidad se han encontrado muchísimas especies, más de 600 especies, grupos de coronavirus. ¿Cómo le hacen los murciélagos para no infectarse? Bueno, tienen toda una serie, una gama amplísima de mecanismos de defensa, pero a mí el que me llama más la atención es este que está y recibe el nombre de teterinas, en inglés teerinas, algunos dicen teerinas en español, y que consiste en lo siguiente, mire, es la manera en que sale al exterior un virus de SIDA, el HIV, de una célula infectada, pero el mecanismo funciona exactamente igual para el caso de los coronavirus en los murciélagos. El virus sale y al eclosionar se lleva parte de la membrana celular. Esto produce que el virus en principio se vaya libremente, pero en los murciélagos hay 6 genes distintos de teterinas o teerinas que lo que hacen es anclar, se anclan a la membrana del virus, que en realidad es la membrana de la célula. Con la membrana de la célula no permiten que el virus se vaya. Cuando el virus se queda pegado, la célula lo vuelve a tomar y se lo come, porque lo que no mata engorda, o sea, sin ningún problema. Esto funciona para el caso del VIH, se sabe, el mecanismo está estudiado, funciona extraordinariamente bien para los murciélagos y se dan cuenta que esa es una razón poderosísima para preservar a los murciélagos, no solo por el papel ecológico que juegan, como controlando plagas, como como polinizadores, etcétera, sino también porque cuando los estudiamos vamos a entender los mecanismos con los cuales podríamos eventualmente defendernos nosotros de la infección. En todo caso, no tenemos ninguna duda de que el SARS-CoV-2 está íntimamente relacionado con un coronavirus de murciélago, con el RATG3, el parecido es de 96.2%. Claramente hay una relación con los pangolines y pueden ver aquí el árbol familiar, el árbol genealógico de distintos coronavirus, incluyendo claramente la rama que nos afecta a nosotros. El virus brincó a la especie humana y una vez que brinca a nosotros se ha diversificado. Aquí ven 6 grupos distintos de coronavirus del SARS-CoV-2. Bueno, no debería decir tipos, sino linajes, porque en realidad no vemos en ninguno de estos linajes, es la buena noticia, ningún grupo que sea más agresivo, que sea más infectivo o por el contrario, que sea menos dañino. El hecho concreto es que el virus se está expandiendo, sigue evolucionando y prácticamente en este momento el único continente donde no hay virus es la Antártida. Es decir, tenemos una pandemia que está provocando un daño brutal en términos de la cantidad de enfermedad y muerte que está produciendo. Es un daño también enorme en términos económicos, sociales, políticos, pero con todo y este panorama tan terrible, déjenme decirles que yo sí mantengo la esperanza de que no solo la ciencia, sino la cultura en general nos ayuden a poder eventualmente sobrepasar el problema tan pavoroso que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lascano. Le agradecemos mucho su presentación. Bueno, primero debería consultar con usted si tiene tiempo para algunas preguntas. Sí, cómo no. Sí, hay tiempo, yo le aviso. Muchas gracias. Mire, tenemos tenemos varias. Hay algunas que ya ha ido contestando con su presentación, entonces esas las voy a obviar. Una es, ¿el diseño de una vacuna para RNA virus depende de estimar las secuencias potenciales que pueda tener su población? Sí, de hecho es así como se diseñan las vacunas. Como les decía, es un virus muy estable. Rápidamente se secuenció el genoma. En este momento tenemos muchísimos genomas que están en bases que son de acceso libre y nos fijamos en cuáles son las partes más conservadas del virus y a partir de ahí se desarrolla la vacuna. O bien nos fijamos
en cuáles serían enzimas críticas, proteínas críticas para poder romper el ciclo biológico de los virus, y una de ellas es desde luego la proteína Spike, que es extraordinariamente antigénica. Y entonces las dos vacunas, los dos tipos de vacunas que van más exitosas hasta este momento son precisamente basadas en las secuencias del Spike. O espícula, que es el nombre que también le podemos dar. Muchas gracias, doctor. Le voy a leer la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de la tasa de deriva génica en el genoma del SARS-CoV-2 respecto a poder generar una vacuna efectiva? La deriva génica siempre existe, es el problema de cuando tenemos cambios que no en los genomas, que no se traducen en una proteína distinta. Está estudiada la deriva génica para coronavirus, pero probablemente como las vacunas las hacemos en contra de las proteínas, como la proteína Spike, la espícula, entonces realmente ahí no sería importante. Mucho más importante, hay una conciencia cada vez mayor, serían los fenómenos de recombinación. Muchas gracias, doctor. Tengo otra aquí por Frida Rodríguez. Pregunta, con base en las diferencias que nos mencionaba sobre la envoltura del SARS-CoV-2 y el de la influenza, ¿podríamos concluir entonces que la variante de hemaglutinina es la responsable de que sea más contagioso el primero que el segundo? No. Aquí tiene que ver con lo que vuelve al virus más contagioso es que la proteína Spike tiene dos subunidades, la S1 y la S2, que se flexibilizaron enormemente como el resultado de la inserción de 4 aminoácidos, 3 argininas, aminoácidos básicos sobre todo. Esto le da mucha flexibilidad y eso les permite que se adapten más fácilmente al receptor AC2. En los últimos 4 o 5 días está viendo la idea de que tal vez en realidad intervengan otras proteínas tanto del virus como de la célula para facilitar la entrada. Ya sabíamos del caso de la furina, por ejemplo, que es una proteína especialmente abundante en el hígado, lo cual explica las infecciones que vemos en hígado probablemente, pero no, aquí es simplemente la flexibilidad que tiene la proteína Spike, que no es una hemaglutinina. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta del doctor José Luis Sánchez Salas. Doctor José Luis, usted que es el coordinador del doctorado en Ciencias del Agua, ¿por qué no hace usted mismo la pregunta y nos hace favor de activar su cámara? Si no tiene problema. No, puedo hacerla directamente. Estaba comentando que el doctor Lascano comentó que hay varios linajes y de hecho se han detectado estos linajes en diferentes partes del mundo. Y mi pregunta particular era si alguno de estos linajes podría fijarse en una población determinada, obviamente dependiendo del fondo genético de cada población. Así, uno de estos linajes podría ser el mexicano, por ejemplo, o en el caso de la población anglosajona, fijarse otro de los linajes. Entonces, esa es la pregunta. No, en realidad no. Hablamos de los linajes mexicanos porque son los que se han secuenciado aquí, pero hasta este momento no encontramos ningún linaje que sea específico para una población o un país. Encontramos más abundancia de algunas mutaciones en algunos países, pero en algunas regiones del mundo, pero parece que es efecto fundador. Es decir, que llega una persona infectada con un virus que tiene una mutación que no lo hace inviable, que lo sigue haciendo perfectamente funcional, y esa persona puede ser lo que llamamos un superdispersor, una persona que distribuye muchísimos virus. Se sabe que no todo el mundo tiene la misma eficacia infectando otras personas y simplemente convertirse en el punto de partida de un linaje con esa mutación más abundantemente representada. Muchas gracias, doctor.
Aquí hay una pregunta que ha estado circulando mucho, no en este grupo en específico, pero la he leído en repetidas ocasiones en muchos foros. Hay cierta gente que cree que este virus fue creado artificialmente. ¿Cuál sería su opinión? De ninguna manera. De ninguna manera. El hecho de que encontremos tantos virus similares, muy similares en la naturaleza, es una demostración de que están evolucionando de manera constante. De hecho, cuando uno compara las secuencias del RADG13 con el SARS-CoV-2, lo que nos damos cuenta es que la diferencia que tienen implica una separación de hace unos 50 años, y hace 50 años no teníamos ni remotamente la tecnología para generar un virus. Si pudiéramos generar un virus así, ya hubiéramos encontrado remedio para el SIDA, para la influenza, para el cáncer y para algunas formas de cáncer, y ciertamente también para esta pandemia. Muchas gracias, doctor. Una más. ¿Se ha observado el sitio de escisión polibásica presente en la subunidad S2 en algún otro coronavirus? Y en caso de que no, ¿es posible que este haya surgido tras la infección al humano o antes de la transferencia zoonótica? No se ha encontrado esa misma secuencia, no existe, es típica del SARS-CoV-2, pero este tipo de fenómenos de recombinación no son tan raros. Carlos Arias, que es un gran virólogo mexicano del Instituto de Biotecnología, me explicaba que se observa este tipo de fenómenos en varios virus de influenza, en varios grupos de virus de influenza, de manera que no es tan rara. Aquí el fenómeno fue básicamente recombinación. Hay un trabajo de hace 2 o 3 días que va a aparecer en Science de un grupo chino y australiano, donde incluso dan los candidatos posibles de un coronavirus de pangolín y un coronavirus de murciélago, que puede haber habido coinfección y entonces es el momento en el que se da la recombinación. Gracias, doctor. Una pregunta más. ¿A qué temperatura se inactiva el COVID-19? Bueno, el COVID-19 es bastante frágil, ¿eh? No se olviden que tiene la envoltura de membrana de lípidos que ha tomado de nuestras propias células. Típicamente la temperatura, bueno, la vida media, digamos, si tengo 1 kilo de SARS-CoV-2 a una temperatura de 80 grados, me diría allí en qué tanto tiempo paso a medio kilo, a 1/4 de kilo, etcétera. Pero en realidad basta el agua caliente de una lavadora, por ejemplo, 60 grados centígrados, para inactivarlo y desbaratarlo. Ok, doctor, y en complemento, ¿este virus puede ser transmitido por agua? Se ha detectado en aguas residuales, de hecho. La doctora Massari de la UNAM, del Instituto de Ingeniería, está desarrollando todo un método para cuantificar la presencia del SARS-CoV-2 en drenaje, tener una idea de la extensión y la intensidad de la pandemia. Pero, por ejemplo, si yo tomo un vaso de agua potable, los sistemas de potabilización matan al virus por la adición de cloro y de distintas sustancias, ¿no? Que son oxidantes muy fuertes. Muchas gracias, doctor. Igual, tal vez por la misma línea, ¿cuál sería el papel que juega el clima en la transmisión? Comparando ambientes muy fríos contra ambientes más cálidos y húmedos. Pues la esperanza era que la humedad y el calor desbarataran al virus, pero no hay ninguna evidencia de que esto ocurra así. La otra posibilidad es que se volviera un virus estacional como el de la influenza, pero todavía es muy pronto para decir si va a ocurrir o no. La gente que pensaba que en el calor se iba a abatir la infección, se le puede contraargumentar que mientras estábamos en pleno invierno en el hemisferio norte, en Australia la pandemia se estaba desarrollando sin ningún problema y fue un verano especialmente caliente, ¿no? Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Todos los coronavirus usan el mecanismo de cambio programado de marco de lectura para transcribir sus genes?
Sí, eso sí se ha observado. Tiene que ver con la presencia de una metiltransferasa que está pegada, es una subunidad de la exonucleasa y se sabe que está involucrada en eso, sí. Tengo otra pregunta que me Bueno, hacen. perdón, todos los coronavirus que se ha estudiado, porque hay muchos que no conocemos. Gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta que justo me acaba de llegar, espero leerla bien, me llegó en privado. Dice que usted mencionó que ni las sociedades, ni los gobiernos y las farmacéuticas fueron capaces de detectar la tendencia de aparición de pandemias causadas por virus de RNA. En su opinión, ¿cómo hubieran podido anticiparse las farmacéuticas a la situación actual? Bueno, hay un caso que yo encuentro muy dramático. Un investigador alemán hace 6 años tenía casi a punto una vacuna para el SARS y como el SARS se contuvo, ya no le dieron dinero para continuar investigando. Ese es un problema muy concreto. Edward Holmes ha insistido, de hecho anoche dio un seminario, la noche mexicana, a las 9 de la noche, dio un seminario espléndido en Australia, que lo pueden encontrar en la red, el seminario, donde él insistió en algo que él ya había dicho desde hace mucho, que deberíamos tener bodegas, stocks o los procedimientos a punto para generar antivirales con mucha rapidez y empezar a distribuirlos, o tener estudios sobre vacunas de coronavirus diversificándose en distintas líneas para que en el momento en que se presentara un problema, inmediatamente continuar con ese desarrollo. Sí, allí sí hay una responsabilidad, no solo de las farmacéuticas, sino también de los gobiernos, de los estados de distintos países y de la sociedad que no prestó atención a eso, ¿no? Claro, doctor, muchas gracias. Yo estaba leyendo el día de ayer una opinión que usted hizo, que por supuesto es natural esperar un segundo brote y probablemente un tercero. Esto es, ¿qué podía comentar al respecto, por Me favor? temo que sí. Me temo que sí. En la pandemia, por ejemplo, esta de 1890, que es de un coronavirus, en el primer brote hubo cerca de 25,000 personas que fallecieron. A pocos meses después hubo un segundo brote y fallecieron cerca de 50,000 personas y un tercer brote mató 28,000 personas. En el caso, y ahí estamos hablando de coronavirus, en el caso de la influenza de 1918, la mal llamada influenza española, en realidad el segundo brote mató muchas más pacientes que el primer brote. O sea, es una realidad que los virus no se extinguen. No me atrevería yo a decir por qué, pero tengo la sensación que, con la excepción del virus de la viruela, para el cual tenemos una vacuna, y un virus que afecta a vacas, para el cual también tenemos una buena vacuna, los virus nunca se extinguen del todo. Y es que pues, pueden entrar en procesos de sequiescencia, ¿no? Que es ¿cómo se traduce eso al español? Se quedan escondidos, ¿no? Por ejemplo, es el problema con el VIH, o pueden, en una población tan grande, pueden estar infectando a una persona donde no tengan efectos muy dañinos y de repente pueden aparecer con mucha brutalidad, ¿no? Muchas gracias. Perdón, es que estoy desactivando y activando el micrófono. Me estaban preguntando aquí si sabe si existe actualmente en México alguna línea de investigación de los IECAS como tratamiento contra el COVID-19. ¿Qué es un YECA, perdón? Ahorita se lo aclaramos, me lo pusieron así directamente. Una disculpa. Si existe una manera de inactivar el virus variando el pH. Sí, por supuesto. Sí, las proteínas están en un rango fisiológico 7.4, 7.3, las proteínas del virus, ¿no? Si cambiamos el pH, la proteína se va a desnaturalizar de inmediato. Sí, eso absolutamente. Gracias. Ya me aclararon el punto de IECA, son inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Bueno, sí, se ha intentado. Evidentemente eso afectaría la
incorporación del virus al interior de la célula, que es el papel que hacen precisamente los receptores AC2. No sé si alguien lo está haciendo en México como parte de la investigación clínica. Hay ya multitud de proyectos, lo cual es muy sano, pero no lo sé. Muchas gracias. Aparte de las simulaciones de propagación del virus, ¿cómo pueden ayudar los modelos computacionales para encontrar una solución a la pandemia? Bueno, desde luego que es indispensable saber el curso de la pandemia. Esa es la crítica que muchos le hacemos a los modelos que presenta el doctor López-Gatell noche a noche, que a mí me recuerdan mucho la sección de horóscopos de los periódicos, ¿no? O de algunos programas de radio y televisión. Hoy te va a suceder algo extraordinario. Sí, me roban la cartera, me deja mi mujer o me cae un meteorito. Las tres cosas son bastante extraordinarias. Son así de vagas. O puedo hacer predicciones como salgo a la calle y me voy a topar con un coche. Pues sí, evidentemente, a menos de que esté en una calle, en un poblado en el centro del Amazonas. Yo creo que la manipulación de la interpretación de datos que muchos criticamos es un ejemplo de lo que puede ser un mal uso de un modelo computacional. No hay modelo bueno, impecable en epidemiología, porque las epidemias las pandemias son problemas no solo biológicos, no solo médicos, sino también sociales, económicos, extraordinariamente complejos. Interviene la conducta humana de una manera muy visible, pero ciertamente, esos modelos debieron haber sido discutidos abiertamente con la comunidad científica, se debieron haber comparado científicamente, que es como se funciona en la investigación, con otras alternativas, y eso no se hizo. Para mí lo que fue escandaloso fue cuando el doctor, no es doctor, es médico nada más, Alumía, en una entrevista que le hace El País, le piden los parámetros de su modelo y dice, no los puedo revelar porque son propiedad intelectual del CONACYT. Y que él haya dicho es escandaloso, que el CONACYT no haya salido a desmentirlo es igualmente escandaloso. Con ese tipo de actitudes uno no puede hacer nada. Ahora, ¿podemos hacer otro tipo de modelos usando computadoras? Por supuesto. En mi laboratorio tenemos un artículo que saldrá en 2 o 3 días más en Scientific Reports, en Nature, en donde lo que hicimos fue calculamos la estructura terciaria de las distintas polimerasas y nos dimos cuenta que un medicamento que se utiliza para tratar la hepatitis C, el sofosbuvir, que está aprobado ya por la FDA, por distintos organismos de distintos países, cabe perfectamente bien en el sitio activo de la polimerasa. Y 3 grupos al mismo tiempo propusimos, un colega que hizo lo que se llama molecular docking, que es cómputo puro, en Egipto propuso el sofosbuvir. Cuando él publicó su artículo, el nuestro estaba en revisión, rápidamente lo incorporamos. Y hay otro grupo que acaba de reportar hace una semana más o menos experimentos usando AZT, el mismo que se usó en un principio, un derivado de la timina, que se usó para los pacientes de VIH, y el sofosbuvir. Entonces son tres estrategias distintas que apuntan hacia el mismo medicamento, y en 2 de ellas ciertamente usamos los modelos computacionales a todo lo que se puede. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece? Una última pregunta. Perfecto, muchas gracias. Ok. El doctor Rodrigo Medellín, el lunes pasado, de hecho creo que yo estuve en esa presentación del Colegio Nacional. El lunes pasado expuso que el SARS-CoV-2 es un virus humano y que no hay ningún animal que nos pueda transmitir el COVID-19. ¿Podría o tendría un comentario al respecto? Sí, cómo no. Las zoonosis están perfectamente documentadas en la
absolutamente documentadas en la historia de la medicina. El brinco de virus o de patógenos en general, de virus en particular, de animales a los humanos o a otras especies animales está perfectamente documentada, y los virus nunca dejan de evolucionar, de manera que, de hecho, los virus de RNA evolucionan mucho más rápidamente, de manera que no hay nada de raro en que un virus se haya adaptado a un ambiente distinto. Estos no son eventos raros. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando se introdujeron conejos a Australia, los conejos no tenían ningún depredador y se empezaron a multiplicar y a adaptar sin problema. No había cerdos en el mundo mesoamericano, y cuando llegaron con la conquista se adaptaron de una manera excepcional, ¿no? Es un fenómeno muy frecuente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad. Tengo más preguntas, pero lo tendría aquí una hora más. No, muchas gracias. ¿Qué le parece si en algún momento nos visita en físico en Cholula, en la Universidad de las Américas, Puebla? Nos dará muchísimo gusto recibirlo ahí. Tenemos un obsequio para usted. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor José Daniel Lozada, decano de la Escuela de Ciencias. Doctor, pues nada más agradecerle muchísimo su participación y por supuesto la ponencia. Este tipo de ponencias son las que alimentan el espíritu, ¿no? Y que motivan para que aquellos que hacemos investigación, aquellos estudiantes que están aprendiendo a hacer investigación, pues continúen el camino, porque es un camino largo. Yo entiendo que no es fácil. Y por supuesto que sus puntos de vista son completamente válidos y son referente para la comunidad científica a nivel nacional e internacional. Le agradecemos el tiempo que se tomó y, como lo dijo el doctor Martín Serrano, pues esta es su casa. Bienvenido cuando usted guste, y por supuesto que estaremos esperando mayor comunicación con usted en breve. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. El agradecido soy yo, y cuídense, eso es lo que yo tendría que decirles básicamente a todos los que nos escucharon, y a ustedes también. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, muchas doctor. Gracias, hasta luego, y muchas gracias a todos. Gracias también a todos los asistentes por su tiempo y por sus opiniones. Espero que de esto se lleven algo a casa, algo para reflexionar. Muchas gracias a todos.